a sus hermanos y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Hay un verso en la Biblia, quisiera leerlo, no lo tengo en mis apuntes, pero considero importante mencionarlo como una introducción que nos ayude a tener una mayor comprensión acerca de la importancia que tiene la palabra predicada en nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 20. Primera de Corintios 1:20. ¿Están listos? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Obviamente aquí estamos leyendo acerca de dos tipos distintos de sabiduría. No es la misma sabiduría. En la sabiduría de Dios, esa es la clase de sabiduría que Dios posee, la sabiduría que procede de su corazón. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahora menciona una sabiduría que es humana, que es terrenal. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Diga, por la locura de la predicación. La palabra predicada es un medio de gracia, un medio de transformación a través del cual Dios imparte sobre tu vida sabiduría, revelación, entendimiento, para que tú puedas caminar en la dimensión de la voluntad de Dios en esta tierra. Gloria al Señor por la adoración, gloria al Señor por la alabanza. Pero usted no lee en ningún lugar que la Biblia diga que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la alabanza o de la adoración. Así que la palabra predicada es el centro de la reunión y del culto cristiano, y aquello a lo cual nosotros debemos dedicarle mayor atención. Debemos presentar nuestro corazón como una tierra fértil para recibir la palabra incorruptible de Dios, y entonces así podamos ser transformados. ¿Cuántos vienen a oír la palabra de Dios a esta iglesia? Amén. Por eso es tan importante que cuando se predica la palabra usted tenga un corazón totalmente sensible, rendido, preparado, dispuesto, expectante para recibir. Yo quiero predicar de uno de mis versos favoritos en la Biblia en relación al tema de la renovación de la mente. Hemos estado hablando de la identidad, y la transición natural es la renovación mental, porque la mente es el único impedimento para que la nueva creación o para que la identidad espiritual pueda manifestarse en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, pueda afectar toda nuestra vida, nuestra conducta. Y en Romanos capítulo 12, verso 2, leemos una de las más importantes enseñanzas en relación al tema de la renovación mental, dicha por el apóstol Pablo. Y hay tres palabras ahí muy importantes, demasiado importantes, que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a leer. ¿Está listo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este verso, mis amados, es demasiado importante, demasiado profundo, pero también muy enriquecedor en relación a cómo usted y yo podemos ser transformados en esta vida. Quiero que vayamos tomando cada una de estas palabras que son centro, que son como la esencia de este pasaje, y las vayamos estudiando, las vayamos leyendo. Hoy quiero enseñar más que predicar, eso espero.
Quiero traer enseñanza, quiero traer fundamento, base bíblica, que usted pueda conocer la verdad y que la verdad sea la que lo hace libre. Por eso Pablo decía que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no trataba de convencer a la gente por medio de su elocuencia o de su capacidad intelectual, ni siquiera por su gracia como predicador. Él dejaba eso al Espíritu Santo de Dios. Él predicaba la palabra de Dios, pero él dejaba a la operación del Espíritu Santo los resultados. Amén. Hay 3 palabras aquí que vamos a estudiar. La primera de ellas es conforméis o conformar. Esta palabra conformar no es la palabra conformar que nosotros usualmente usamos, de que alguien se conformó, de que alguien se hizo a la idea, de que alguien simplemente se resignó. No estamos hablando de conformarnos desde una perspectiva de adaptarnos, o más bien de resignarnos a algo. Aquí la palabra conformar tiene una connotación mucho más profunda. La palabra conformar significa adoptar la forma de algo. Diga conmigo, adoptar la forma de algo. Es bien importante conformar. Cuando el apóstol Pablo, y claro, el Espíritu Santo está inspirando esta palabra, está inspirando al apóstol Pablo a escribir estas cosas, hay una cuidadosa selección. Yo creo esto. Hay una cuidadosa selección de las palabras que él escribe. El Espíritu Santo quiere que Pablo pueda llegar a escribir las palabras correctas, las palabras importantes, las palabras clave que nos van a ayudar a nosotros ahora a comprender lo que Dios quiere decirnos. Así que cada una de estas palabras son, lo veo yo al momento de estudiar el pasaje, cuidadosamente seleccionadas por el Espíritu Santo y por Pablo para transmitir ideas concretas y fundamentales acerca de cómo usted y yo somos cambiados, somos mudados, somos transformados, que es finalmente el objetivo de la renovación mental. Diga conmigo, la transformación es el objetivo de la renovación. No renovamos nuestra mente para ser más inteligentes o para ser más sabios o para tener mayor conocimiento bíblico. No, la renovación de nuestro entendimiento tiene que ver con el deseo de Dios de que usted y yo seamos total y completamente transformados en el nivel de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, de nuestra conducta, de nuestra forma de vivir. Así que, repito, cada una de estas palabras es tan importante para que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Entonces ya vimos que la palabra conformar en este texto significa adoptar la forma de. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: no adopten la forma, no tomen la forma de este mundo. Y algo interesante aquí es que en otros lugares en la Biblia donde se utiliza la palabra siglo, como en esta escritura, en el original la palabra es cosmos, que significa el mundo o la apariencia del mundo. Específicamente en este verso se usa una palabra que significa era, que significa una etapa particular de la historia, una etapa particular de la historia donde el ser humano, y eso lo estamos viviendo usted y yo ahora, vive en una abierta rebelión a la voluntad de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo dice no adopten la forma de este siglo, es no adopten la forma de esta era, de este tiempo específico o de esta dispensación específica de la historia donde el ser humano vive en una abierta rebelión a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo, no quiere que usted y yo adoptemos la forma de esta etapa particular de la historia donde prevalece la rebelión, donde prevalece la indiferencia, donde prevalece la oscuridad, donde prevalecen las tinieblas. No adopten la forma, no se amolden, no vivan según el patrón de este tiempo o de esta dispensación de oscuridad. Y entonces nosotros, para entender mejor, podemos encontrar esa misma palabra en otros pasajes. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1 verso 13.
para que usted pueda entender cómo se usa en otros contextos y podamos tener mayor comprensión. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13 dice: como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? ¿Qué pasó? ¿Los demás no son obedientes o están en proceso de? Como hijos obedientes, porque los hijos obedientes son los que intencionalmente se entregan a la renovación mental, porque ese es el deseo de nuestro Padre. Como hijos obedientes, oiga, no os conforméis. Ahí está otra vez la palabra, la misma palabra en el original, sistematizo. Gloria a Dios. Le dije que hoy le iba a enseñar, así que tengo mucho material. No os conforméis, no adopten la forma, no vivan según el patrón de los deseos que antes tenían estando ¿en qué? ¿Estando en qué? Aquí la palabra ignorancia conecta inmediatamente con el tema y con la idea que el Espíritu Santo está tratando de transmitir en Romanos 12:2. Porque la palabra ignorancia aquí no significa falta de conocimiento intelectual. No estamos hablando ahora de una educación natural. No estamos ahora de una educación como la que te da la escuela, la universidad, o aún la cultura general, el conocimiento racional que te da este sistema. Esta ignorancia es una ignorancia que va más allá de simplemente saber sumar o restar o entender cómo se forman las nubes en el cielo para que haya lluvia en la tierra. No, estamos hablando de una clase de ignorancia que te tiene a ti bajo una forma, conformado o adoptando la forma de un sistema, adoptando la forma de un deseo. La ignorancia en este texto, escuche bien, está relacionada directamente con una mente no renovada. Una mente no renovada es una mente donde la ignorancia de la voluntad de Dios prevalece. Una mente no renovada es una mente donde la ignorancia de los diseños y de los propósitos de Dios prevalece. Una mente no renovada es un lugar donde la ignorancia acerca de la obra de Cristo, de la redención y aún de la clase de vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros está ausente. Una mente no renovada, escucha, está en tinieblas. Y como dice el texto, es promotora de malos deseos. Escuche, una mente no renovada es peligrosa. Yo dije que una mente no renovada es peligrosa. Aquí dice que estábamos conformados a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Esta ignorancia es la ignorancia que habita en una mente no renovada y que es promotora de malos deseos. Nos lleva a adoptar o a conformarnos al patrón y a los esquemas de pensamiento de este mundo que vive en una abierta enemistad con Dios. Mi hermano, no se haga ilusiones, por favor. Yo sé que habemos gente muy positiva y con un gran deseo de la hermandad en el mundo y de que el mundo sea un mejor lugar para vivir. La realidad es que este mundo, este sistema y esta cultura vive en una total y absoluta enemistad a los designios de Dios. Y escuche eso, porque ya vi que se defraudó. Eso no va a cambiar, eso solamente va a empeorar. Y está escrito. Así que es maravilloso, es lindo que nosotros tengamos este ideal de que algún día este mundo precisamente va a ser un mundo de felicidad, de alegría, casi como Disneylandia. Es una utopía. Eso no va a funcionar así. Este mundo está en abierta enemistad con Dios. Por eso Santiago dijo: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Mi hermano, si usted quiere ser libre de esta conformación de nuestra identidad, de esta conformación de nuestro pensamiento, de esta conformación de la manera o nuestra mentalidad del mundo o de esta era, tenemos necesariamente que salir de la ignorancia
por medio de la renovación del entendimiento. ¿Alguien dice amén aquí? Gloria al Señor. Quiero ser muy claro. Si usted en alguna forma ve que me pongo un poquito complicado, después escuche el mensaje con calma, porque es bien importante este tema. Una mente renovada. Yo quiero que usted pueda poner ahí una línea de énfasis. Una mente no renovada está en tinieblas y es promotora de malos deseos. Si usted no renueva su mente no renovada será promotora de malos deseos hasta que usted lo permita. Hay un verso en alguno de los profetas que dice: ¿hasta cuándo vas a permitir los pensamientos de iniquidad dentro de ti? Entonces, eso cambia cuando nosotros voluntaria e intencionalmente renovamos nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a aprender también. Ahora, hay otro verso que está relacionado con estos textos y que nos da a entender con mayor claridad el asunto de conformarnos a Efesios capítulo 4 versos 17 y 18. Búsquelo por favor. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen una Biblia de papel? Levante la mano. ¿Cuántos tienen la Biblia en una aplicación, en un celular, en un iPad? Gloria al Señor. Todos deberían de estar buscando el texto en la Biblia o en su aplicación, y no solamente confiarse en las pantallas, porque en la pantalla yo le puedo poner que Mickey Mouse es Dios. Dice la palabra de Dios que había un grupo de personas a las que Pablo le predicó, que después de oír la predicación de Pablo, después iban a sus casas a escudriñar las escrituras para ver si todas las cosas que había dicho Pablo eran así. Cápsula. Esa es la razón por la cual hoy en día hay tanta gente engañada. La gente puede leer cualquier cosa, la gente puede decir cualquier cosa, podemos poner cualquier imagen en Facebook y en Instagram. Podemos hacer que Juan Wesley diga lo que nosotros queramos. Podemos hacer que Carlos Spurgeon diga lo que nosotros queramos, porque ahora, sabiendo un poquito de diseño gráfico o usar una aplicación, podemos hacer que la Biblia diga lo que sea y que los grandes hombres de Dios digan lo que sea que nosotros querramos que digan. Y nosotros leemos esas cosas y muchas veces no somos cuidadosos de cerciorarnos si eso efectivamente es así. Hay personas que simple y sencillamente aceptan todo lo que se dice en cualquier lugar. Por eso para mí es importante, si usted verdaderamente quiere aprender y quiere conocer la palabra de Dios y renovar su mente, que usted tenga una referencia. ¿Cuántos están aquí? Yo tengo una Biblia, que usted tenga. Digo, antes éramos tan celosos del asunto de la Biblia y del papel, y gloria a Dios, porque el 90% de mi lectura ahora es en un iPad. Pero usted tiene que tener una referencia bíblica, tiene que tener su aplicación y tiene que tener su iPad o su celular, lo que sea, para poder corroborar que lo que estamos enseñando está ahí. Vean lo que yo le estoy diciendo. Yo le pudiera decir, no es necesario, crean en mí, como a veces lo he hecho, pero yo quiero que usted aprenda. ¿Cuántos quieren aprender? Efesios capítulo 4 versos 17 y 18. O anótelos, si usted no trajo su Biblia porque se le olvidó, anótelo por ahí y lo estudie en su casa. Yo quiero que usted aprenda la palabra, mi hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor, vea esto, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no se comporten como toda la gente, que ya no vivan igual que las demás personas. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un claro llamado a distinguirnos entre todos los demás. ¿Alguien dice amén? Les ruego, requiero en el Señor que ya no anden, que ya no vivan como los otros gentiles, que andan, escuche esto, en la vanidad de su mente o de sus pensamientos. Aquí la palabra vanidad en el original significa algo que está hueco, algo que está vacío, algo que no tiene sustancia. Eso es la vanidad, algo hueco, algo vacío. Dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. Y esa palabra entendimiento es muy importante, porque el entendimiento es una facultad de la mente. ¿Está aquí, mi amado? El entendimiento es una facultad de la mente. El entendimiento es la facultad de tu mente que te ayuda a comprender y a entender todas las cosas. El entendimiento, repito, es una facultad de la mente que te ayuda a ti a poder entender, a poder comprender algo. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo oraba por la iglesia en Éfeso para que el Espíritu Santo iluminara los ojos de su entendimiento,
para que llegaran a comprender cuál era la voluntad de Dios. El entendimiento es muy importante, y aquí dice la palabra del Señor que hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido. Esto es, un entendimiento lleno de oscuridad, un entendimiento lleno de tinieblas. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de tener un entendimiento, una facultad de la mente tan importante en oscuridad y en tinieblas? Vamos a vivir ajenos de la vida de Dios, ajenos de la voluntad de Dios, ajenos de las promesas de Dios, ajenos de los planes de Dios para nuestra vida, ajenos de lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y el asunto es, finalmente, el tema de la ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay. Quiero decirte algo con todo mi corazón: la ignorancia bíblica es muy peligrosa. Estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia de Cristo. La ignorancia de la verdad, más allá de la ignorancia bíblica, porque no es simplemente conocer un libro, sino conocer la verdad. Dice que hay esa ignorancia que es finalmente, como dije anteriormente, una mente no renovada. Hace que la gente, que las personas, incluyendo cristianos, mi hermano, tengan el entendimiento entenebrecido y que estén ajenos de la vida de Dios. Esa es la razón por la cual, escúchame, muchos cristianos no se distinguen de otros que no tienen conocimiento de Dios. Esa es la razón por la cual hay cristianos que viven peor que un incrédulo. Esa es la razón por la cual cristianos mienten más que un incrédulo. Son más tracaleros que un incrédulo. Por la ignorancia. La ignorancia le da lugar a las tinieblas en el nivel de tu mente. Y las tinieblas en tu mente te hacen ajeno de la vida de Dios, ajeno de los diseños de Dios, ajeno de la voluntad, de los propósitos y de todo lo que Dios tiene y ha diseñado para ti. Es peligrosa la ignorancia. En alguna ocasión, yo recuerdo hace muchos años atrás, estando leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me dijo: la ignorancia es más peligrosa que el diablo. Porque si tú tienes una mente renovada, como decíamos el viernes, en tu mente habrá herramientas que el Espíritu Santo pueda usar para batallar contra las acechanzas del diablo. Eso fue lo que sucedió en el desierto con Jesús. Jesucristo citó literalmente: escrito está. Citó literalmente la escritura. Eso significa que él la leyó y la memorizó. Cuando el diablo apareció para tentarlo en el desierto, el Espíritu Santo usó la palabra que había en la mente de Jesús como una espada para rebatir y para destruir los dardos encendidos que él lanzó. Entonces, es importante que nosotros tengamos una santa repulsión a la ignorancia. Diga: yo no quiero ser un ignorante. Mire, mi amado hermano, no hay nada peor que un pastor ignorante. Y cuando digo ignorante, no es que no fue a la universidad o que no fue a la escuela. Ignorante de la verdad, ignorante de la palabra. Un ciego no puede guiar a otro ciego, y una mente renovada no puede guiar a las mentes del pueblo de Dios a la transformación que es la voluntad de Dios. La ignorancia, ¿qué es? Oiga esto: es la ausencia de la verdad de Dios en el nivel de la mente y de los pensamientos. Eso es la ignorancia desde la perspectiva bíblica. La ignorancia de la verdad de Dios en el nivel de la mente y de los pensamientos. Una mente no renovada produce un estilo de vida que no se distingue de aquel que viven las personas que no conocen a Cristo y que no comprenden la voluntad de Dios. La gente que tiene una mente no renovada está llena de pensamientos superficiales y por eso están ajenos o distantes a la clase de vida que Dios quiere que vivan. Por eso no hay victoria, por eso no hay éxito, por eso no hay avance, por eso no hay prosperidad, por eso no hay esa gloria y esa luz que emana de una persona que tiene un entendimiento profundo de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Ese es el asunto de la identidad. La identidad
en Cristo trae una gloria sobre tu vida. Alguien dice amén aquí, gloria al Señor. Cuando una persona tiene una profunda comprensión de su identidad en Cristo, eso por causa del conocimiento de la verdad que iluminó toda tiniebla, para que no siga viviendo como antes vivía, sino que sepa que ahora con esa nueva identidad, con ese nuevo espíritu, puede vivir a la altura de la voluntad de Dios. Irradia una gloria, irradia o transmite una energía, vamos a llamarlo de esa forma, que se distingue y que todos pueden identificar. Tengo que decirte esto, mi amado hermano: tú no puedes ser un cristiano sin gloria. Una débil comprensión de la voluntad de Dios trae una mente en oscuridad, promotora de malos deseos y ajena de la vida de Dios. No hay gloria. Hoy hay muchos cristianos sin gloria por causa de tener una mente no renovada. Están conformados o han adoptado la forma de este espacio de tiempo que Dios señala como una era que va a pasar, por cierto. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo estoy ahora dando el diagnóstico, pero no me mire así, también traje la cura, gloria a Dios. De acuerdo a las palabras de Pablo, los cristianos debemos distinguirnos entre todas las demás personas que no conocen a Dios en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Ya no anden, dijo Pablo, como los otros gentiles. Hay una excusa hoy en día que dice: es que yo me hago gentil a los gentiles y me hago carnal a los carnales y pecador a los pecadores para ganarlos. No, ellos te están ganando a ti. Tú no los estás ganando a ellos. Esa no es una excusa. Pablo dice que nos debemos distinguir. Un estilo de vida regenerado va a notarse. Hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Gloria a Dios. Si de algo usted tiene que estar seguro en esta vida, es que usted nació de nuevo. Eso es lo más importante de lo que usted tiene que estar seguro, que usted nació de nuevo. Y ahora que hemos nacido de nuevo, necesitamos renovar nuestro entendimiento para poder ser transformados en personas que reflejen a Cristo en este mundo. Yo quiero citar literalmente un párrafo de un libro que estuve leyendo y que me bendijo mucho, de un predicador americano. Y él dijo esto acerca de la mente. Escuche: el problema de nuestras mentes no radica simplemente en el hecho de que no tengamos toda la información, porque alguien cree que la ignorancia, o por ahí, como hay algunas máximas en algunas escuelas o universidades, que es el conocimiento el que te eleva a ti como una mucho mejor persona. Pero estamos hablando de un conocimiento intelectual. Pero cuando hablamos desde la perspectiva de Dios, el problema de nuestras mentes no radica simplemente en que no tenemos toda la información, o que nos falta información o conocimiento. El problema es que nuestras mentes están caídas. Y quizás eso sea algo difícil de aceptar, particularmente si tú te consideras una persona muy inteligente. Y claro, la inteligencia puede estar presente en una mente llena de tinieblas y oscuridad. El asunto es que la mente, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, fue afectada por el pecado, fue influenciada por el pecado. La mente hoy está totalmente limitada por causa de la influencia del pecado. Y entonces este predicador dice: el problema es que nuestras mentes están caídas y nuestras mentes tienen un espíritu. El apóstol Pablo dijo, y eso lo leímos en algunas enseñanzas atrás, donde dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y pudiéramos rascarnos la cabeza y decir: ¿cómo? La mente también tiene un espíritu. No se refiere a un espíritu como el espíritu regenerado dentro de nosotros, sino más bien se refiere a una inclinación, a una mentalidad, escuche, que es hostil a la supremacía absoluta de Dios. Nuestras mentes en alguna área, en alguna forma, en algún lugar, todavía viven con una mentalidad hostil a la supremacía absoluta de Dios. Y puede que la redención y el conocimiento de Dios y de su palabra en alguna forma ya hayan afectado nuestra manera de pensar, pero aún hay áreas en nuestra mente, mis amados, donde usted y yo todavía mantenemos hostilidad hacia la supremacía absoluta de Dios. Nuestras mentes están inclinadas a no ver a Dios como infinitamente más digno de alabanza que nosotros mismos, o que las cosas que hacemos o que logramos. Todavía hay mucho egoísmo en la vida de los cristianos, porque en el nivel de su mente ellos no han aprendido a aceptar la supremacía absoluta de Dios.
Y no importa que no digamos amén, y no importa que no estemos totalmente de acuerdo con este punto, pero eso es una realidad. Y en el ejercicio de la vida se manifiesta. Usted lo experimenta, usted lo vive. Ahora, en el orden del párrafo que leímos, se menciona primero conformar, después transformar y luego renovación. Pero la transformación es el objetivo final. La renovación es el camino hacia la transformación. Por eso, en el orden de importancia o en el orden del proceso, estamos conformados, necesitamos ser renovados para entonces llegar a ser transformados. Por eso yo menciono ahora en mi segundo punto el tema de la renovación. Diga conmigo, renovación. Muy importante. La palabra renovar aquí es anaikainosis, que significa hacer algo nuevo o renovar algo. Y escuche el significado. Es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformación sobre la vida. Se lo voy a repetir. Esta renovación es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Hay que ajustar nuestra visión moral, nuestra visión espiritual y nuestro pensamiento, nuestra mentalidad. La mentalidad es el espíritu de la mente. Eso yo lo aprendí ayer. Diga, la mentalidad es el espíritu de la mente que menciona Pablo. Era algo que yo no había entendido. La parte espiritual de la mente se refiere a la mentalidad, algo que está fijo ahí. La mentalidad, como decía el domingo pasado, es como la lente que está hecha de todas las experiencias, de todas las atmósferas y de todas las cosas que tú has vivido. Y que ahora es a través de eso que tú observas el mundo, ves el mundo, consideras el mundo. Es a través de esta visión, a través de este lente en el que tú tomas decisiones, tus sueños, tus planes. Todo eso está moldeado en alguna forma o influenciado en alguna forma por ese lente que se ha formado a lo largo de toda tu vida. Pero hay otro lente, diga, hay otro lente. Y es el lente de la verdad, es el lente de la voluntad de Dios, es el lente de la palabra de Dios. Renovar nuestra mente, entonces pudiéramos decir, sería como nosotros cambiar el lente a través del cual nosotros consideramos el mundo, consideramos la vida, consideramos lo que nos rodea. Cuando el lente cambia, cuando la mentalidad es afectada, todo cambia, hasta tus planes, tus deseos y tus sueños cambian. Yo conocí al Señor ya hace casi 20 años atrás, y quiero decirle con toda seguridad, porque no puedo hablar de nadie más que de mí en mi experiencia, que todos mis sueños, todos mis planes, mi forma de ver la vida, mi forma de considerar el mundo, mi forma de ver, mi mentalidad entera fue radicalmente transformada. Hoy, casi 20 años después de mi conversión, el mundo lo veo completamente diferente a como lo veía antes de conocer al Señor. La gente la veo completamente diferente a como la veía antes de conocer al Señor. Mis planes, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, todo lo que yo había en alguna forma idealizado o planificado en mi imaginación acerca de lo que yo iba a hacer o hacer, todo cambió, todo fue transformado. Lo que hoy estoy haciendo, lo que hoy estoy viviendo, es completamente diferente a lo que yo tenía planificado. Porque cuando nuestra mente entra en este proceso de renovación, escuche, nosotros ajustamos radicalmente nuestra visión moral, nuestra visión espiritual y de pensamiento, nuestra mentalidad, nuestra forma de ver la vida, la ajustamos completamente para que esté en armonía con la mente de Dios. Alguien puede decir amén. Para que esté en armonía con la palabra de Dios. Y eso evidentemente tiene un efecto transformador en ti. Escuche esto, mis amados. Nadie puede experimentar, y ese es mi tema en esta mañana. No se lo dije porque se lo quería decir hasta este punto. Mi tema en esta mañana se llama metamorfosis. Diga conmigo, metamorfosis. Pastor, yo oí esa palabra en la primaria, la metamorfosis de las plantas. La palabra metamorfosis es una palabra griega que significa ser, gloria a Dios, sufrir una transformación, sufrir un cambio radical. Ahora, nadie
puede experimentar la metamorfosis bíblica sin la renovación de la mente. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Mucha gente lo está intentando y se frustra. ¿Sabe cuál es la causa de mayor frustración en la vida de un cristiano? Escúcheme bien esto. ¿Sabe cuál es la causa de mayor frustración en la vida de un cristiano? Encontrar hábitos pecaminosos, destructivos en su vida, conductas o formas de pensamiento que lo limitan, y tratar de cambiarlas sin entender que nada puede cambiar afuera de ti que no cambie primero adentro de ti. Por eso la fe es un asunto de mucha confusión. La fe es un misterio, no una técnica. La fe es algo que sucede en el nivel interno. Muchas veces nosotros queremos tener evidencias, estamos acostumbrados a ver las cosas por fuera. Estamos esperando que algo suceda afuera, estamos esperando alguna evidencia, alguna marca, alguna señal afuera de algo que Dios siempre comienza primero adentro. Tu victoria, por eso yo siempre digo, tu victoria no es el estado de tus circunstancias, tu victoria es el estado de tu corazón. Tu victoria se gesta primero en el corazón y en la mente, y después se manifiesta en tu vida y en tu conducta. Hay gente que quiere tener victoria, pero no sabe que la victoria es como una semilla que se siembra y que primero germina adentro y después da frutos afuera. Cámbialo de adentro. Le dijo Jesús a los fariseos: limpien lo de adentro del vaso y del plato, y entonces lo de fuera será limpio. El problema con ustedes, dijo Jesús, es que se quieren mostrar limpios por fuera, pero están podridos por dentro. Ese es el error. Y claro, suena un poco grotesco ahora compararnos con los fariseos, pero ese es el error que muchas veces los cristianos cometen. Están tratando de mantener una vida externa limpia, íntegra, o por lo menos lo más parecida a lo que la Biblia dice, sin hacer absolutamente nada en el nivel de los pensamientos y del corazón. O sea, hay un conflicto grande. Cuando tú no cambias tu mente y quieres cambiar afuera, lo mejor que te puede salir es la imitación. Por eso la apariencia es lo que muchos cristianos adoptan como mi vida espiritual. Tengo una fachada, lo que la gente ve, lo que otros piensan de mí, lo que yo hago y que se ve afuera. Nuestro mejor intento por cambiar como cristianos, nuestro mejor intento por cambiar afuera sin renovar la mente, va a quedar únicamente en apariencia, porque tú no puedes sostener algo afuera que no está sostenido adentro. Por eso es, mi hermano, mis amados, que nosotros debemos ir primero a la raíz del asunto. Diga la raíz del asunto. ¿Y la raíz del asunto qué es? Es la mente. Diga, la mente es la raíz del asunto. La mente es la raíz del asunto, mis hermanos. Nadie, repito, puede experimentar la metamorfosis bíblica sin la renovación de la mente. Ahora, esta obra es tanto sobrenatural como natural, y le voy a explicar por qué. Sobrenatural porque la renovación de la mente involucra la operación del Espíritu Santo. No es simplemente leer la Biblia y memorizarla, no. Eso hace mucha gente que no tiene una mente renovada. Al que tú tengas tu cabeza llena de conocimiento bíblico no indica que tienes una mente renovada. Es la operación del Espíritu Santo que ilumina la verdad en tu corazón, y esa verdad te transforma, esa verdad te libera. Pero también es una obra humana porque requiere de la disposición y de la cooperación de cada creyente que ha creído en Jesús de manera personal. Tú puedes haber recibido a Cristo, y escúchame, esto es triste, esto es lamentable y es la verdad. Tú puedes haber recibido a Cristo, tú puedes haber nacido de nuevo, tú puedes ser salvo y vivir toda tu vida en ignorancia, ajeno de la vida de Dios, porque nunca invertiste tiempo en este asunto de renovar tu entendimiento. Aunque no diga amén. Es una realidad. Vivir ajeno de la vida de Dios toda la vida, sin disfrutar de todo lo que Dios ganó para nosotros, todo lo que Jesús ganó para nosotros, sin vivir a la altura de nuestra salvación, viviendo igual que un incrédulo, viviendo igual que un pecador, y en algunos casos hasta peor, cuando eso nunca fue el diseño de Dios. Nuestra mente, quiero aclarar esto bien,
y tenemos que aceptarlo. Fue contaminada con el virus del pecado. Eso afectó grandemente toda nuestra forma de pensar. Y si usted cree que su forma de pensar no está influenciada por el virus del pecado, entonces usted necesita que el Espíritu Santo le ayude a ver la verdad. Dentro de nuestra mente, las tinieblas encontraron un lugar para operar secretamente e influenciar así toda nuestra vida. El espíritu muerto en delitos y pecados ya no existe, pero todavía hay un bastión dentro de nuestra propia vida desde donde las tinieblas pueden operar, y ese lugar es nuestra mente. Cada vez que tú tienes un mal pensamiento, o usted no tiene malos pensamientos, cada vez que usted critica a alguien en la mente, usted no critica a nadie en la mente, o cada vez que aparecen en su mente argumentos que le impiden perdonar, que le impiden amar, o que le impiden ser amable o emprendedor, usted está experimentando la influencia de las tinieblas en el nivel de sus pensamientos. Eso muestra claramente que hay un problema, que nunca fue el diseño de Dios, que nunca fue la voluntad de Dios. Sin embargo, ahora Dios ha provisto de una forma para corregirlo. Todas estas cosas que se manifiestan, los malos pensamientos, no dijo Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios. Dijo que algo estaba sucediendo en el nivel de nuestra mente que no estaba bien, no estaba funcionando de acuerdo al plan y al diseño de Dios. Y claro, años más tarde Pablo hace la aclaración. Jesucristo no tocó directamente el tema, pero Pablo hace la aclaración, y entonces él introduce a la teología cristiana el tema de la renovación mental, tan importante. Todas estas cosas que yo mencioné te impiden vivir de acuerdo a lo que Dios diseñó para ti, y la única salida, diga, la única salida es la renovación de la mente. Ahora, la renovación de la mente es la iluminación del Espíritu Santo en el nivel de nuestros pensamientos, y la herramienta que Él usa es la verdad. ¿Oyó eso? La iluminación del Espíritu Santo en el nivel de nuestros pensamientos por causa del conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el propósito de la renovación mental? Limpiarnos de todo vestigio del viejo hombre, del cuerpo pecaminoso que menciona Pablo en Romanos capítulo 6. Su propósito es también conformar nuestros pensamientos y nuestro estilo de vida al de la perfecta voluntad de Dios. Por eso, en el texto que usamos al principio, la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el objetivo es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que tú vivas de acuerdo a su diseño. Alguien dice amén. El diseño de Dios. Alguien dice amén. El diseño de Dios es mucho mejor que nuestro diseño. Hoy en día nosotros estamos viviendo en un diseño autoimpuesto. El diseño que nosotros mismos creamos, y que claro, a veces no estamos totalmente conscientes, pero creemos que eso es lo mejor para nosotros. No nos damos cuenta de que no es la voluntad de Dios agradable y perfecta, sino que fue un diseño que nosotros nos autoimpusimos y lo estamos viviendo. Pero la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Si algo te va a hacer feliz, es la voluntad de Dios. Yo dije que si algo te va a hacer feliz, es la voluntad de Dios. Si algo te va a llevar a que tú tengas verdaderamente un sentido de realización, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es sinónimo exclusivamente de trabajar para Dios, como alguna gente ya se le metió eso. La voluntad de Dios es mucho más que eso. La voluntad de Dios es que tú seas sano. La voluntad de Dios es que tú seas próspero. La voluntad de Dios es que tú camines con una identidad y con una dignidad como hijo de Dios, manifestando en esta vida que Jesucristo es real y que Jesucristo te cambió. Trabajar para Dios o hacer o servir a Dios es simplemente parte de la voluntad de Dios para nosotros, pero no implica toda la voluntad de Dios. Hay gente que le tiene miedo a la voluntad de Dios porque significa convertirse en un esclavo de Dios. Y sería muy bueno, Pablo decía: soy esclavo de Jesucristo. No, la voluntad de Dios implica tu realización desde el diseño de Él. Gozo, paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es
buena, agradable y perfecta, pero nosotros no vamos a poder entenderla con una mente no renovada, porque recuerda, está en oscuridad. Ahora, repito, la renovación de la mente es la iluminación del Espíritu Santo en el nivel de nuestros pensamientos por causa del conocimiento de la verdad. Su propósito es limpiarnos de todo vestigio del viejo hombre y conformar nuestros pensamientos y nuestro estilo de vida a la perfecta voluntad de Dios. En Efesios capítulo 4 verso 21 al 23, y quiero que use la Nueva Traducción Viviente, por favor. Efesios 4, 21 al 23 dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Oiga esa frase: han conocido la verdad que procede de él. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos conociendo la verdad que procede de Jesús. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ese es un diagnóstico fuerte para nuestra mente, en donde muchas veces habita el orgullo y el egoísmo. Es un diagnóstico fuerte, es una declaración fuerte. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, diga en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cuántos quieren sufrir esta renovación del Espíritu Santo? Aleluya. Dejen, dice, dejen, permitan, porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo, escúchame, mi amado, ese es el deseo del Espíritu Santo desde que llegó a tu vida. Ese ha sido el anhelo del Espíritu Santo desde que tú te convertiste en el templo de Él. Ese ha sido el anhelo del Espíritu Santo desde que su operación comenzó en ti. El ayudarte a que tú puedas despojarte de la vieja naturaleza pecaminosa. El ayudarte a que tú puedas despojarte de tu antigua manera de vivir, que estaba corrompida por la sensualidad y el engaño. Él quiere ayudarte a renovar tus pensamientos. La palabra renovar significa hacer nuevo algo, hacer nuevo una cosa. En cambio, repito, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Y entonces sí, diga, entonces sí, nos ponemos la nueva naturaleza. Esa es la única forma en la cual usted puede andar en la dimensión de su verdadera identidad. Esa es la única forma en la cual usted va a vivir de acuerdo a lo que Cristo ha hecho. Pónganse la nueva naturaleza. Una vez que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la imagen o la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Poderoso ese verso. Me apasiona la palabra de Dios. ¿Qué sucede? La renovación es una cooperación entre el Espíritu Santo y tú. Nadie va a ser renovado por el Espíritu Santo y por la verdad que no quiera. Esto es una decisión, esto es intencional, voluntario. Y las herramientas que el Espíritu Santo va a usar para renovar tus pensamientos y tus actitudes son, por ejemplo, la predicación de la palabra, como el día de hoy, el estudio bíblico. Mi hermano, nos hemos olvidado del estudio bíblico. ¿Cuántos aquí llegaron a estudiar la Biblia? Levánteme la mano, por favor. No a leer la Biblia, no a leer la Biblia, estudiar. El estudio bíblico está guardado en una repisa vieja y llena de telarañas. Nos hemos olvidado del estudio bíblico. Estudiar, escudriñar la palabra sería la forma de entenderlo también. ¿Sabe de qué también nos hemos olvidado? Yo lo mencioné el viernes. De la memorización. Mnemotecnia. Memorización. Aprender la palabra. Eso, usted ha leído en la Biblia cuando dice: guarda mis palabras en tu corazón. ¿Sabe cómo usted guarda las palabras en su corazón? Memorizándolas.
memorizar la palabra. Yo le contaba el testimonio cuando yo leía la Biblia y cuando algo me bendecía, anotaba el texto en una hoja de papel. Hoy tenemos la gran ventaja de los dispositivos electrónicos. No necesitamos anotar nada, solamente necesitamos disciplina. Diga disciplina. Diga disciplina. Disciplina para leer el texto bíblico que queremos memorizar y no distraernos con el WhatsApp o el Facebook o el Instagram. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para memorizar, hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para leer. Pastor, pero es que nuestras vidas son tan agitadas, están llenas de ocupaciones, no tenemos agenda para la palabra. Esa es desgraciadamente la razón por la cual la iglesia hoy en día está en la condición en la que se encuentra. Porque no tenemos tiempo para la palabra, no tenemos tiempo para el estudio bíblico, no tenemos tiempo para la memorización, pero sí tenemos tiempo para el café, para la serie de Netflix y para sentarnos en el cine a ver una película que dura 3 horas y la vemos 2 veces y la queremos ver 3 veces porque ahora tiene una escena nueva. Los millennials me entienden perfectamente. Oiga, quiero decirle algo: para lo que queremos siempre tenemos tiempo. Diga memorización. ¿Dónde está esa maravillosa práctica de la memorización? Recuerde, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús citó literalmente un verso bíblico. Y usted lo puede encontrar en el lugar donde lo leyó. Y si lo citó literalmente, quiere decir que lo memorizó. Escrito está. Él no dijo: yo como que me acuerdo que la Biblia dice en algún lugar. No, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que regresar a estas prácticas saludables que nos ayudan a que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente con la verdad. ¿Dónde está la confesión de la palabra de Dios? ¿Dónde está la confesión de las promesas de Dios? La lectura de la Biblia y de buenos libros cristianos, no libros de metafísica ni de filosofía. Libros escritos por hombres y mujeres nacidos del Espíritu Santo, con revelación, que te ayudan a comprender algo que ellos les fue revelado. No leer cualquier cosa. Todas estas cosas, mis amados, son herramientas a través de las cuales usted y yo podemos exponer nuestra mente a la revelación, esto es, a la luz de la verdad de Dios, para que sea renovada. Qué importante y qué menospreciado. Y por último, la palabra transformación, de donde viene el tema de este mensaje. En el original la palabra griega es metamorfo. Diga conmigo, metamorfo. Significa cambio de mente, como el arrepentimiento. Transformación. ¿Sabe en dónde más se usa la palabra metamorfo? Escuche esto, le va a sorprender. En el monte de la transfiguración. La palabra transfigurar en el original también es metamorfo. Cuando Pedro con 3 de sus discípulos estaba en el monte orando, y entonces dice la palabra de Dios que de pronto se transfiguró. Metamorfo. De pronto el aspecto de su rostro y de sus vestidos cambió completamente. Sufrió una transformación. ¿Qué fue lo que sucedió? Si usted me pregunta a mí, yo creo que fue un momento donde el cuerpo espiritual, no se me complique con estos términos, diga, el cuerpo espiritual de Jesús se manifestó. Si este cuerpo que usted tiene ahora dejara de existir un día y lo pusieran en una cajita y lo enterraran en un hoyito, usted sigue existiendo. El cuerpo ya no, pero usted sí. Y si usted se viera a usted mismo, usted tendría un cuerpo. Usted se vería sus manos, se vería su pecho, su cintura, sus piernas, sus pies. Hay un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es el verdadero usted. Por eso es que
Lo que yo creo que sucedió en el monte de la transfiguración fue que el cuerpo espiritual de Jesús se manifestó. No estaban viendo ahora al Jesús de carne, sino más bien estaban viendo una manifestación de Jesús espíritu. Porque el rostro de Jesús, dice la palabra, que resplandecía como la luz. Y los vestidos de nuestro Señor Jesucristo eran tan blancos que no hay un solo jabón en esta tierra que pueda dejar un vestido tan blanco. Estaba blanco y resplandeciente. Hubo una transformación, sufrió una metamorfosis. Esa es la clase de metamorfosis que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 12, verso 2, que usted y yo somos llamados a experimentar una transformación completa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos metamorfos, somos transformados en la misma imagen. Ahí está la transformación que Dios quiere para ti. Dios no solamente te quiere transformar para que tú seas diferente, Dios te quiere transformar para que tú seas como Jesús. Alguien puede decir amén. Dios te quiere transformar para que la imagen de su Hijo Jesucristo emerja de tu hombre interior y comience a influenciar tu conducta y tus pensamientos. El deseo de Dios siempre ha sido que usted y yo, hermanos de Jesús, reflejemos a Cristo en esta tierra. Por eso a los cristianos se les dice cristianos desde la antigüedad, que significa parecidos a Cristo. Eso es ser cristiano. Parecido. Se comporta como Jesús. En aquel tiempo comenzaron a llamar a los creyentes cristianos, porque se parecían a Jesús, actuaban como Él, hablaban como Él, tenían su misma filosofía, tenían su misma mentalidad, sus mismos conceptos. Y esa es la transformación que la palabra de Dios está invitándonos a todos nosotros a experimentar. Somos transformados. Encontraron el verso porque no anoté el pasaje. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y esto es una operación del Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, ya para acabar de romperle la religión de una vez. Usted y yo hemos oído tantas veces que Jesús quiere morar en nuestro corazón. ¿Cuántos han oído eso? Invita a Jesús a tu corazón. Cristo quiere vivir en tu corazón. Tengo una noticia para usted. Cristo no solamente quiere vivir en su corazón, también quiere vivir en su mente. Dios también quiere vivir en tu mente. Dios puede morar en tu mente a través del conocimiento de la verdad. No solamente tu espíritu, tu mente. Tu mente. Habitación de los pensamientos de Dios. Habitación de las promesas de Dios. Habitación de los principios y de la ética y de la excelencia moral de Dios. Habitación de los diseños y de los propósitos de Dios. Tu mente también puede contener a Dios. Dile a tu hermano de al lado, tu mente puede contener a Dios. No dice la Biblia, porque alguna gente dice, ¿de dónde se sacó esa? No dice la Biblia más, nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Estoy terminando ya. Las intenciones, las motivaciones, los pensamientos, el razonamiento, el entendimiento, tu capacidad para comprender el mundo que te rodea, tu manera de ver la vida y a las personas son totalmente liberadas por la renovación mental. Esa es la razón por la cual usted y yo somos transformados. Quiero decirlo, usted y yo necesitamos liberación en el área de nuestros pensamientos. Yo he dicho esto antes. Nuestras limitaciones, nuestros complejos, una mentalidad de pobreza y un sinnúmero de pensamientos restrictivos, como lo veíamos hace unos días, argumentos, altivez y hasta fortalezas. Todas ellas habitan
en el lugar de nuestra mente. Por eso usted y yo necesitamos ser liberados. Ay, pastor, no me diga que yo necesito liberación. Yo también. Hay muchas áreas en mi mente donde aún no hay la luz que debería de haber, donde aún no hay la revelación que debería de haber, donde aún no hay la comprensión que debería de tener, donde aún en esas áreas hay cierta medida de hostilidad hacia la supremacía absoluta de Dios en mi vida y en mis acciones, en mis decisiones, en mi conducta. Esta transformación, esa metamorfosis es el resultado de ser liberados de nuestra antigua forma de pensar. Es triste que haya personas que no quieran ser liberadas de su antigua forma de pensar, que se mantengan en una actitud de orgullo, de decir: yo así soy y nadie me puede cambiar. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Yo así soy y tú no me vas a cambiar. Yo así soy y la iglesia no me va a cambiar. Yo así soy y no hay nada que tú puedas hacer para que yo cambie. Qué lamentable, qué triste, porque la vida cristiana es una vida de constante renovación. Tú no puedes ser el mismo un año más adelante. Dice la Biblia que el hombre interior se renueva de día en día, pero la mente también, porque la renovación de la mente es un proceso. Entonces tú no puedes ser el mismo de hace un año. Yo no soy el mismo de hace un año. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, porque Él tiene que permanecer así. Pero usted y yo vamos en la dirección de la gloria de Dios, vamos en la dirección de una completa transformación hasta recibir un cuerpo glorificado que no va a morir nunca más. Y mientras estemos aquí en la tierra, usted y yo necesitamos ser continuamente renovados. Mi hermano, mi hermana, no defienda ninguna postura. Mire, hay veces que nos apostamos, nos atrincheramos en formas de pensar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo no tengo nada en contra de la gente que se hace tatuajes, ok. Pero escuche esto: cuando están en esa edad donde se quieren hacer el tatuaje, y bueno, ahora está la moda de los tatuajes, ¿verdad? Se quieren hacer el tatuaje y están tercos, el tatuaje. ¿Sabe cuál es el asunto? Usted no va a pensar siempre igual que como cuando se hizo el tatuaje. Usted no va a pensar siempre igual, porque usted se supone que madure, y si es cristiano, usted va a ser continuamente renovado. Y yo no digo que un tatuaje pueda ser un impedimento para que Dios te ame o para que tú puedas ser salvo. Nunca ponga eso en mi boca, porque yo nunca lo he dicho. Yo tengo mi punto de vista particular. Se acabó. Sin embargo, es importante entender que tú no siempre vas a pensar igual que como el día que te hiciste el tatuaje. Y probablemente, como tú eres renovado constantemente, como tu vida cambia y tu forma de pensar está constantemente siendo renovada por la palabra y por la verdad de Dios, va a llegar un momento cuando tú ya no vas a pensar igual que antes pensabas. Mire, si eso es obvio hasta en la manera de vestir. ¿Usted se acuerda cuando antes los pantalones eran esos pantalones anchos que casi tapaban el zapato y todo el mundo quería ese pantalón? ¿Usted se acuerda cuando las mujeres usaban esa ola en el cabello así de flans? ¿Cuántas se acuerdan, hermanas? Gloria a Dios. Las de atrás de los millennials sabemos de lo que estamos hablando. Usted agarraba ese tubo de spray y se lo ponía ahí, ponía el cabello ahí mojado y entonces le echaba otro spray por acá. Sacaba cuidadosamente el artefacto y entonces el resultado era hágaselo hoy y la van a ver como un bicho raro. Es más, probablemente en ese tiempo usted le fascinaba el corte. Y hoy cuando usted, ¿qué pasa? Está novio. ¿Qué pasa cuando usted ve sus fotos viejas? ¡Ay! La foto del IFE, la licencia de conducir. Todos lo conocemos aquí, todo lindo ahí. Y usted nos enseña la foto del IFE. Oh my God, ¿qué le pasó? Diga, no somos los mismos.
Dios no quiere que tú seas el mismo de hoy, un año más adelante. ¿Sabes qué Dios quiere? Que tú seas mejor, gloria a Dios. Que tú seas mejor persona, que tú tengas un mejor entendimiento de la verdad, que tú seas más maduro, que tú seas más espiritual, que tú seas más santo, que tú seas más íntegro, que tú tengas más gozo, que tú tengas más prosperidad, que tú tengas más paz, que seas un cristiano más sólido, que seas un cristiano más determinado y que tengas más fuego que el que tienes ahora en tu corazón. Alguien diga amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que hace la renovación del entendimiento, mis amados. Eso es lo que produce la renovación mental. No nos deja iguales. Antes tenías una debilidad. Escúchenme, jóvenes, y algunos no tan jóvenes. Antes tenías una debilidad que no podías doblegar, no podías dominar. Lo hiciste todo. Leíste todos los libros que podías, hiciste todos los ayunos y no podías. Ahí estaba la debilidad. El asunto de la debilidad es que tú quieres controlar la conducta sin antes reformar la mente. ¿Sabe por qué hay gente que para fin de meterse en una dieta o en un régimen alimenticio saludable y hacer ejercicio y convertirse en una persona fitness, eso no sucede simplemente como el acto de una decisión? Hay algo que en alguna forma tiene que afectar tu manera de ver las cosas. Algunas veces puede llegar a ser una experiencia fuerte. Por ejemplo, cuando de repente la gente está mal de salud por problemas de sobrepeso. Es una experiencia fuerte la que golpea su realidad y lo hace consciente de la necesidad de una reforma. Pero no es que simplemente usted dice: mañana me voy a correr. ¿Cuántas veces ha dicho eso? Y si no hay primeramente un cambio en la mente, no va a haber un cambio en la conducta y en la disciplina. Así mismo sucede con las cosas de Dios. Se requiere de la reforma, se requiere de la renovación, se requiere de la intervención del poder del Espíritu Santo a través de la iluminación de la verdad. Algo que verdaderamente golpee lo más profundo de tu subconsciente, de tu imaginación, de tu entendimiento, para que entonces tú puedas ver la verdad. Y una área en la que estabas cautivo, ahora eres libre, porque la verdad siempre te hace libre. Aleluya. Una área donde tú batallabas, una área, una baja estima, una actitud siempre de derrota, de fracaso, de negatividad. El día que el Espíritu Santo tomó la palabra que estabas leyendo, o que estabas oyendo, que estabas meditando, o que estabas memorizando, y de repente, como una ráfaga de luz, como un rayo que penetró tu mente, se iluminó en tu corazón y te diste cuenta de la verdad. Esa área murió por completo. Esa área fue extirpada de tu forma de pensar y de tu mentalidad. Y entonces ahora tú ves las cosas de una manera completamente diferente. Y tú llegas a decir, como he escuchado a muchos cristianos decir: yo no sé por qué me comportaba así. Me da vergüenza cómo yo vivía antes. Me da vergüenza cómo traté a tal o cual persona. Me da vergüenza cómo me comporté en esa situación. Me da pena, me da vergüenza todas las cosas que yo pensaba antes, la manera en la que yo veía la vida. Me da vergüenza porque hoy no pienso igual. Algo me pasó, algo me transformó, algo me cambió. Ya no soy el mismo. He sufrido una metamorfosis. La revelación, la renovación te lleva a sufrir una profunda transformación de tu carácter, de tu personalidad, de tu conducta y especialmente de tu manera de pensar. Y es maravilloso, porque es libertad. Dios te quiere libre en el área de tu mente. Diga: Dios me quiere libre en el área de mi mente y de mis pensamientos. Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de ataduras, de complejos, de limitaciones, de hábitos pecaminosos, destructivos, de actitudes incorrectas. Libre de una cosmovisión manchada por las tinieblas, manchada por la oscuridad, por el pecado, por el egoísmo y por el orgullo. Y entonces nuestra mente es reformada. Tengo algo que decir y con esto voy a terminar mi mensaje. Tu vida puede cambiar, hijo de Dios, hija de Dios. ¿Alguien está aquí? Yo dije: tu vida puede cambiar. ¿Sabe cuánta gente viene a las iglesias porque tiene un profundo deseo de cambiar? Y qué lamentable es que en la iglesia de Cristo no sepamos decirle a una persona cómo puede cambiar, porque ni nosotros hemos cambiado. No, yo dije que tu vida puede cambiar.
Patrones de pensamiento destructivo pueden cambiar. Baja estima puede cambiar. Complejos pueden cambiar. Mentalidad de pobreza puede cambiar. Barreras de aprendizaje pueden cambiar. Negatividad puede cambiar. Depresión puede cambiar. Ataduras sexuales puede cambiar. Mal carácter puede cambiar. Inclusive enfermedades mentales pueden cambiar. Dios puede cambiar tu forma de pensar para que tú seas libre. ¿Y sabes qué es lo que tú necesitas? Dos cosas solamente: la verdad y la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que tú necesitas. Miles de personas de raza negra continuaron viviendo como esclavos en el norte de los Estados Unidos, aun cuando el presidente Abraham Lincoln había emitido una orden ejecutiva de libertad el 1 de enero de 1863. Escucha esto, mi amado. Se dice que había más de 3.5 millones de esclavos en la Unión Americana. 3.5 millones de esclavos en ese tiempo. Y una de las principales causas por las que estos miles permanecieron como esclavos, y en algunos casos, ¿sabe? Estaba leyendo un artículo ayer donde descubrieron esclavos en 1960. ¿Hace cuánto tiempo atrás? En 1960 todavía en comunidades profundas en el sur de los Estados Unidos encontraron gente en esclavitud. Ahora escuche bien esto. Miles de personas, repito, de raza negra continuaron viviendo como esclavos, aun cuando ya se había emitido la orden ejecutiva por parte del presidente Abraham Lincoln de dejarlos en libertad. Y una de las principales razones por las que eso sucedió es por la que miles no sabían leer. Miles de esos esclavos no sabían leer. A muchos de ellos aprendieron, ellos mismos aprendieron. En algunos otros casos sus propios dueños, sus empleadores los enseñaron. Pero miles de ellos no sabían leer. Así que ellos no sabían que ya habían sido puestos en libertad, porque nunca pudieron leer la proclamación. Nunca la pudieron leer. No sabían leer. Así que pues hubo gente que se aprovechó del asunto y mantuvo a toda esta gente en esclavitud, valiéndose gratuitamente de sus servicios y aún infringiendo la misma humillación y maltrato que prevaleció en esta práctica durante mucho tiempo. Ahora, los cristianos saben leer, pero la principal causa por la que no han experimentado la libertad gloriosa que Cristo ganó para nosotros en la cruz es la misma de esos esclavos: por no leer. Por no leer la gloriosa carta de emancipación. Aleluya. Alguien puede decir amén. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la poderosa palabra de Dios. Mis amados, que no les pase lo mismo, que por no conocer la verdad vivan toda una vida como esclavos del pecado, de la oscuridad y del error. Denle un fuerte aplauso a mi Señor Jesucristo. Levanta tus manos. Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer sin ti, Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer sin ti, Espíritu de Dios? ¿Qué podemos lograr? ¿Qué podemos alcanzar sin ti? Porque aún todo compromiso, toda motivación, toda dedicación requiere indudablemente de que tú intervengas, de que tú nos ayudes. Señor, no queremos permanecer en la ignorancia, no queremos permanecer en la incredulidad, no queremos permanecer en la oscuridad, en las tinieblas de una mente no renovada que nos llevan cautivos esos pensamientos a vivir un estilo de vida que no es conforme a lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, dígale al Espíritu Santo: te pido tu ayuda, Señor. Ayúdame a renovar mi mente. Ayúdame a cambiar mi forma de pensar.
Ayúdame a hacer una transformación en mi vida por causa de una reforma de la verdad, una reforma de la palabra en mi mente. Señor, ayúdame, ayúdame. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú ilumines la verdad en mis pensamientos, ilumina la verdad en mi corazón, ilumina la verdad en mi alma. No me dejes en las tinieblas, no me dejes en la oscuridad, que no me sienta conforme, que no me sienta a gusto, que no me sienta partícipe, Señor, de ese estilo de vida del que Pablo decía: ya no sean como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Señor, que podamos experimentar una profunda y permanente transformación, una profunda y permanente metamorfosis de nuestra manera de pensar y de nuestro estilo de vida, por causa, Señor, de la renovación que la palabra, que la verdad y el poder del Espíritu Santo ejercen sobre nuestros pensamientos. Diga: yo renuncio a la ignorancia en el nombre de Jesús. Alumbra los ojos de mi entendimiento, Espíritu Santo, para que yo sepa cuál es la esperanza a la cual tú me has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a tu diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Les amo, les bendigo. Lo mejor está por llegar.